Recursos discursivos para fundamentar opiniones. Al presentar un libro y recomendar su lectura, lo más importante es explicar por qué te gustó. Existen varios recursos para fundamentar tu opinión acerca de un libro. Algunos de los recursos que suelen utilizar los autores de reseñas para fundamentar su opinión son los siguientes. Inciso A. Ejemplos. Ilustran, aclaran y amplían el argumento que presentas. Inciso B. Datos. Muestran información objetiva. Inciso C. Explicaciones. Aclaran una idea. Inciso D. Citas. Son palabras, frases o fragmentos textuales de un autor, de un especialista en el tema o de un representante de una institución para fundamentar la opinión del autor de la reseña. Se introducen con comillas o dos puntos y a veces se ponen con letra cursiva sin comillas. Inciso E. Comentarios de experiencia propia. Son aquellos en los que el autor de la reseña expresa su punto de vista acerca del libro y cómo le impactó, lo cual le da viveza al texto. Inciso F. Testimonios de otros lectores. Se menciona cómo fue la experiencia de otros lectores. Cuando redactes la reseña, también debes cuidar que tu lector no confunda un fragmento del libro o las ideas del autor con tus opiniones y argumentos. Para ello, es indispensable identificar las diferentes voces que se incluyen en la reseña y saber emplear citas textuales. Las citas en las reseñas. Existen diferentes tipos de citas que son útiles para ejemplificar tu análisis del libro reseñado o para reforzar tu opinión. En las citas puedes incluir un fragmento de la historia o frases de su autor. Veamos en qué consisten. Citas textuales directas. El texto citado se escribe entre comillas y al final, entre paréntesis, se registra la referencia de la fuente consultada, escribiendo el autor o autores, el año y la página de la que se obtuvo la cita. Citas no textuales o indirectas. Presentan un resumen o paráfrasis de un fragmento de la obra citada o de las palabras de un autor o de especialista. En esta se incluye el autor y el año de publicación entre paréntesis. Luego la cita y la página del texto original entre paréntesis. Para redactar la reseña, también existen distintos recursos que te ayudarán a exponer tu análisis del texto e introducir tu opinión de manera clara y ordenada. Estos recursos son útiles para diferenciar entre la información que proviene del texto reseñado y la tuya. Utilizar recursos léxicos para distinguir entre la información recuperada de los textos y la propia. Ciertos recursos sirven para incluir el análisis del libro, otros introducen opiniones y unos más permiten que el lector distinga si la información de la reseña proviene de los libros reseñados o del autor de la reseña. Conocerlos te será de gran utilidad para redactar tu reseña. Tipos de recursos. Expresiones que ordenan ideas. Palabras o frases que se emplean en primer lugar, luego, en el último capítulo, a continuación, finalmente, etc. Verbos para citar frases o ideas del autor de la obra reseñada. Frases o palabras empleadas: decir, expresar, afirmar, recordar, señalar, sostener, mencionar, informar, invitar, etc. Expresiones para introducir una opinión o valoración del libro. Verbos: sugerir, opinar, cuestionar, anticipar, explicar, relacionar, sintetizar o describir. Frases: en mi opinión, en contraste con. Adjetivos: innovador, interesante, entretenido, sorprendente. Conectores que expresan oposición y contraste. Palabras o frases empleadas: sin embargo, pero, más, sino, no obstante, excepto, salvo que. Estos son algunos ejemplos de ese tipo de palabras o recursos léxicos que te servirán para darle una mayor fuerza a tu texto.